En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, es la serie la cual nos ha venido ocupando pues durante los últimos días, semanas, incluso algunos meses. Esto es algo muy propio de Pablo y concretamente en las dos cartas que Pablo le dirige a Timoteo. Se refiere así, hombre de Dios. Vamos a ver algo muy importante. ¿Qué hace el hombre de Dios? ¿Qué marca al hombre de Dios? 2 Timoteo 4, versículos 1 en adelante. Dice así, le dice Pablo a Timoteo, al hombre de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí quisiera sentarme en ello. Cumple. El hombre de Dios cumple. Y aquí concretamente le diría a Timoteo, cumple tu ministerio. Hay personas que se dedican a otras cosas, pero tú cumple tu ministerio. ¿Y tu ministerio cuál es? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por cierto, ayer hablamos de la longanimidad, que sea constante en todo ello. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por cierto, aquí hay algo muy interesante. Muchas personas dicen, no, es que las personas donde yo vivo no son anuentes a la palabra de Dios. No, es que hay que instar a tiempo y fuera de tiempo. Es que antes la gente era más abierta que hoy. No, hay que instar a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, y continúa, que prediques la palabra y aquí también dice redarguye, reprende, exhorta, pero hazlo con paciencia y obviamente fundamentado en la palabra de Dios. Pero aquí me dice, si van a venir tiempos donde van a venir maestros, pero maestros que van a enseñar no la sana doctrina, no, sino que lo harán de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y van a enseñar a la gente otras cosas que no son. Pero ¿qué es lo que le dice a él? Tú cumple tu ministerio. Por eso debes ser sobrio. Sí. Tu ministerio de predicar, haz obra evangelista. Cumple. El hombre de Dios es una persona que cumple. Y que persevera en ello, en el cumplir. Bueno, cuando hablamos acerca de cumplimiento, vamos a la palabra de Dios y vamos a Josué, en el capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice así, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, en eso le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Bueno, este es un encuentro que tienen Josué y Caleb. Recordemos aquella historia de cuando Moisés los habría enviado, no solamente estos dos, a otros 10, en total 12 príncipes, a reconocer la tierra. Esto se relaciona con Cades Barnea. Y estábamos allí, le dice a Josué, a su viejo amigo, pero ahora sería su líder. Han pasado ya varios años. Vamos a ver, pues concretamente han pasado 45 años desde que eso aconteció. Tienen ya 85 años. Bueno, Caleb tiene 85 y seguramente algo así alrededor de ello puede tener Josué. Pero, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Ahí le habla a Josué para pedirle su bendición, para que él vaya y conquiste esa tierra que 45 años antes, ese pueblo y esos pueblos, el pueblo de Israel se negó a hacerlo. Recordemos que aquellos 10 regresaron junto con Josué y Caleb, después de reconocer la tierra, a dar un informe al pueblo. Y el pueblo le creyó a los 10, le creyó, en otras palabras, algo interesante, le creyó a la incredulidad de los 10. ¿Y
¿Qué fue lo que dijeron? No, nosotros no podemos conquistar esa tierra, porque así lo dicen los 10. Si es una tierra maravillosa, una tierra buena, pero esa está llena de gigantes, nosotros no podemos contra ellos. Ay, no, terrible, ¿qué vamos a hacer? Y lloraron toda aquella noche. Y luego no, volvamos nuevamente, designemos un capitán, volvamos a donde estábamos en Egipto. Ay, en Egipto estábamos también. Oiga, increíble, la gente muchas veces piensa de esa manera. Pero, pues, allí, obviamente, Dios actuaría. Y Dios actuaría porque el pueblo provocó a Dios. Pero sigamos aquí con esta historia. Josué 14:6. Ahora pasemos al 7. Le dice, yo a la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Cumplir. Bien lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú cumple tu ministerio. O sea, sé sobrio. Lo que le dice, soporta las aflicciones. Haz obra evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y qué fue lo que hizo Caleb? Ya en esta historia de Josué, mucho antes, por cierto, miles de años antes. Aquí, él le cumplió siguiendo a Dios. Porque el hombre de Dios cumple. ¿Y saben a quién le cumple? Le cumple a Dios. Eso es lo que hace el hombre de Dios. Haz que yo me cumpla a mí mismo, yo cumplo mis objetivos, le cumplo a Dios, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Hemos hablado mucho acerca del seguir. El hombre de Dios sigue. ¿Y a quién sigue? A Dios. Pero él cumple siguiendo a Dios. Yo cumplí. Y un hombre de Dios que cumple. Miren, algo interesante frente a lo que vemos aquí y lo que veríamos en la enseñanza o en lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué es lo que dice? Dice que vendrá el tiempo donde vendrán personas de acuerdo a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero ¿saben quién fue el que hizo eso o quiénes lo hicieron? Los 10 espías que acompañaron a Josué y Caleb, pero que dieron un pésimo informe y que llevaron al pueblo a que no subieran a conquistar la tierra. Y eso les costaría 40 años más en el desierto. Miren que eso ocurriría. O sea, como si lo que Pablo le hubiera dicho a Timoteo se estuviera refiriendo a lo que ocurrió allá en Cades Barnea, con Josué y Caleb y con los 10. Timoteo es como aquel Josué o aquel Caleb de esa época atrás. Y estos que serían, estos falsos maestros serían como los 10 allí, que básicamente llevaron a la gente a creer todo lo contrario, que apartaron la verdad de la verdad el oído de ellos y que se volvieron a las fábulas. Pero ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Caleb? Él fue sobrio, sí, él le cumplió a Dios porque el hombre de Dios cumple y cumple siguiendo a Dios. En Números 14, versículo 24, cuando volvamos a esa historia de Josué y Caleb, ¿se acuerdan? De Josué capítulo 14, 45 años han pasado desde que eso aconteció, desde que eso sucedió. Volvamos atrás cuando entonces Caleb tenía 40 años. Cuando Dios entonces decide tomar allí cartas en el asunto y disciplina a todos aquellos que le quieren a los 10, que fue todo el pueblo, por cierto, a los 10 mismos. Pero dice algo con respecto a Caleb, versículo 24 de Números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Un hombre de Dios que cumple es un hombre que hay en él otro espíritu. Así todos piensen de una manera, yo le creo a Dios, yo le sigo a Dios, yo le cumplo a Dios. Porque Dios nos dijo eso. Y eso fue lo que Él le dijo a su pueblo. Eso fue lo que Él le transmitió a su pueblo. Hasta rasgó sus vestidos junto con Josué. Que ellos dos le hablaron a su pueblo. Y eso es lo que Caleb le recuerda a Josué. Para pedirle, por cierto, un desafío maravilloso. No simplemente para recordar, pues, aquellos tiempos en los cuales tú y yo nos mantuvimos y le cumplimos a Dios. No. Él simplemente lo menciona, pues, porque le va a pedir un desafío a sus 85 años. Y por cierto lo cumple y lo llevaría a cabo. Un hombre de Dios es aquel
que trae noticias como lo sentía en su corazón, ¿recuerdan? Eso es lo que le diría Caleb a Josué. Pero ¿qué había en el corazón de Caleb? El corazón de Caleb era un corazón de cumplimiento, era un corazón conforme al de Dios. Un hombre de Dios no hace desfallecer el corazón de su pueblo, como dice el versículo 8. No, un hombre de Dios cumple siempre. Te encarezco entonces delante del Señor a que cumplas tu ministerio. Vamos a buscar a Dios en este momento. Señor, te buscamos en este instante y te miramos a ti, Dios, recibiendo tu palabra, porque el hombre de Dios es aquel que es sobrio, que aún soporta las aflicciones, pero que cumple su ministerio. Es una persona que cumple, pero que cumple su ministerio siguiendo a Dios, que cumple su ministerio siguiéndote a ti, como aquel Caleb lo hizo, como le exhorta entonces Pablo al joven Timoteo. Pero tú cumple tu ministerio. Vendrán muchos maestros que van a enseñar de acuerdo a sus propias concupiscencias, que apartarán de allí, de la verdad, el oído, van a apartar de la verdad. Como lo hicieron aquellos 10, en los tiempos de Josué y Caleb, ahí en Cades Barnea, en los tiempos de Moisés, y que llevan a toda una multitud a apartar su oído de la verdad. Pero yo he de cumplir mi ministerio. Gracias, Dios, Señor, por tu exhortación en este día para cada uno de los hombres de Dios. Y el hombre de Dios recibe tu amonestación, recibe tu palabra. ¿Cómo no? ¿Cómo no he de recibirla, mi Señor? ¿Cómo no he de recibirla, mi Dios? Y ahora que tu bendición sea sobre cada uno de estos hombres de Dios, sobre cada uno de aquellos que cumple siguiéndote a ti. Amén. Muchas gracias nuevamente a todos los hombres de Dios y muchas gracias a todas las mujeres de Dios. Tranquilas, pues allí vamos a compartir próximamente una serie para ustedes, para las mujeres de Dios, por cierto. Bueno, pero gracias, porque yo sé que ustedes son las que más miran este programa, esta serie, quiero decir. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto, más bello del Perú, Guayú Estéreo en la enigmática, bellísima Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo si este programa, por supuesto, ha sido de bendición para usted. Y comparta algo ahí, escriba de lo que aprendió de la palabra de Dios en este día con respecto a hombre de Dios. Bueno, el día de hoy estamos dando inicio a nuestros congresos de Semana Santa. Bueno, quiero decir al encuentro, a la temática, algo muy especial, a la programación de Semana Santa que tenemos en cada uno de los distritos de la ICT en el mundo. Hoy jueves, viernes, mañana, el sábado, tenemos una vigilia maravillosa de resurrección. Que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.